hemos propuesto en distintos días, y lo seguiremos haciendo, paneles, diálogos con ciudadanos para hablar de los temas de la política, los temas de la consulta popular. Incluso en algún momento desagregamos las preguntas exclusivamente de referéndum y queremos tocar un poco más las de la consulta popular, pero no dejamos de pedir opiniones a nuestros invitados que nos acompañan, nos acompañarán en estos minutos en el panel propuesto de la coyuntura. Entonces, vamos a saludar a Mauricio Alarcón. Él está al frente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Estaremos conversando también con Alfredo Espinosa, de Plan B, y con Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad SEC, sobre el momento del país y ya concretamente sobre temas de la consulta popular. Pero empecemos, Mauricio, bienvenido, el doctor Mauricio Alarcón, con una visión de este momento extraño que estamos viviendo, porque la verdad es un momento atípico. Estamos en estado de excepción, estamos con la supuesta, ¿no es cierto?, la declaratoria de guerra, y estamos viendo una serie de manifestaciones de violencia muy especiales, muy duras. Quisiera una primera apreciación. Bienvenido a Radio Quito, Platinum FM, Ecuador Radio, su casa. Buen día, Gonzalo. Un saludo para nuestra audiencia de Platinum y Quito. Estamos de cara a un referendo y una consulta popular en muy pocos días, menos de un mes. El 21 de abril tendremos que votar por 11 cuestiones, unas más importantes que otras, unas cuantas en realidad en el momento actual hasta intrascendentes, pero lo cierto es que la coyuntura es tan variable y tan cambiante en Ecuador. No hay una estabilidad ni siquiera para que lo que discutamos hoy pueda seguir siendo discutido mañana, porque habrá nuevos hechos y nuevas circunstancias, que muchos nos preguntamos qué va a pasar hasta ese 21 de abril, teniendo de por medio un estado de excepción que ya ha sido renovado, que ya la Corte Constitucional ha dicho que está parcialmente de acuerdo y que puede continuar en ese estado. Incluso se pronunció, me parece que ayer mismo, efectivamente, la Corte, ¿no? Sí, es un pronunciamiento que tiene su base en el despacho de la jueza Daniela Salazar. Y en ese sentido, pues, ¿qué va a pasar cuando en estos últimos días hemos visto un recrudecimiento de la violencia? O al menos nos hemos enterado de actos violentos, que creo que eso también es importante decirlo, en medio de este contexto de estado de excepción, de conflicto armado interno. Hemos visto cuestiones políticas también de por medio, cuestiones vinculadas a la Asamblea Nacional, nuevamente vinculadas al sector de la justicia, acciones de la Fiscalía, de seguir investigando, seguir escarbando la podredumbre que existe en las instituciones. Paralelamente marchamos, más allá de los hechos que tienen que ver con la seguridad, con el orden público, digamos así, marchamos en este telón de fondo de los casos metástasis, purga, encuentro, y qué sé yo. Y siguen saliendo chats, y siguen saliendo cosas que creo que hacen que ese optimismo, ese positivismo e incluso esa credibilidad y confianza que tenía cifras altas en el gobierno nacional y en el presidente Noboa en el mes de febrero e inicios de marzo, haya cambiado en cuestión de días. Quizá no para poner en riesgo el triunfo que se avisora en esta consulta popular, pero sí para que este no sea un triunfo arrollador como en muchos casos se esperaba. Creo que los ecuatorianos, además en espacios como este, vamos a seguir enterándonos de qué hay detrás de cada pregunta, de qué hay detrás de cada anexo, y podremos darnos cuenta que pues ningún referendo, este futuro incluido, ha sido una varita mágica con la que todo cambia de la noche a la mañana, ¿no? Pero esta reflexión que acaba de poner en la mesa el doctor Mauricio Alarcón me lleva a, si se quiere, comparar con otras consultas populares en distintos tiempos, incluso históricos. Estamos acostumbrados a ir a consultas populares, a referendos, a plebiscitos, ¿no? Durante muchos años, incluso desde el retorno a la democracia en 1978, 15 de enero, fuimos a un referéndum para elegir entre dos modelos de constitución. Así es. Esa fue una historia importante como hito quizá.
pero yo creo que nunca en una circunstancia parecida a esta. No. Por los temas de orden público, de esta tensión. Tensión de la inseguridad, tensión de la crisis económica, tensión de la corrupción galopante. Uno regresa a ver al pasado, probablemente las nuevas generaciones deban abrir algunos libros de historia para ver lo que pasaba en los 80 y los 90, pero lo cierto es que, aunque el fenómeno siempre ha estado presente, no ha sido en las condiciones en las que está hoy. Una inseguridad en la que, a pesar de estar en estado de excepción, con declaratoria de conflicto armado interno y en teoría con militares movilizados a lo largo y ancho del país, genera actos de violencia como los vistos del fin de semana. Yo creo que el fin de semana, más allá del asesinato brutal y que desde luego merece toda la condena de la alcaldesa de San Vicente, y al cual ya nos hemos referido en algunas ocasiones, también muestra otros actos. Comentaba esta mañana, ¿no? Los alcaldes, ¿qué dicen después del asesinato de la alcaldesa García? Bueno, hay varios alcaldes en el país que han pedido protección especial y todavía no terminan de analizar los perfiles de riesgo de los alcaldes. Mira, Gonzalo, si nos están diciendo que la alcaldesa García ni siquiera reportó amenazas. No reportó. Que era una persona que estaba ejerciendo su cargo con relativa tranquilidad en Manabí, que no tenía seguridad ni se sentía en la necesidad de ello y termina como termina. Muchos de los que están pidiendo protección no desde hace 1 o 2 días, 1 o 2 semanas, sino desde hace meses que inició formalmente su mandato, están diciendo, denme seguridad, por Dios, que recibo amenazas de a diario y no la tienen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Incoherencia, porque el presidente de la República dice, aquí estamos en un estado de excepción, artículo 110, con el 111 dice, hay una guerra interna contra el crimen organizado, y hay unos mandatarios que han recibido el voto popular y que dicen, me amenazan y estoy en riesgo, y le dicen al Estado. ¿Ah? Y el Estado se demora 2, 3 semanas, 4 semanas, meses, que es peor, Gonzalo. Meses que es peor. En analizar el perfil de riesgo, a ver si es cierto. ¿Qué estamos esperando que se atraviese ese alcalde por una calle y le metan un tiro? Dejemos de lado. Normalizando también el tema de la violencia. Que es otro y eso es gravísimo, porque cuidado, empezamos a normalizar la violencia como en este país hemos normalizado la corrupción y ahí las consecuencias, ¿no? O sea, aquí hay que poner atención además a otros detalles, porque el fin de semana sí nos mataron una alcaldesa, pero masacraron a un grupo considerable de personas en Santa Elena. Secuestraron a un asambleísta con su esposo. Claro. Y podrán decir, ay no, era solo secuestro express para vaciarles las cuentas. Eso es normalizar la violencia. Que nos parezca... o que nos digan, sí, se cometió el delito, se cometió el crimen, pero ya estamos en la búsqueda o ya los capturamos. No se trata acá de la eficiencia del Estado para capturar a los responsables. Se trata de que los hechos no ocurran, más aún si tenemos, insisto, fuerzas armadas movilizadas en un estado de excepción vigente con una declaratoria de conflicto armado interno. Yo me pongo, esta mañana hablábamos con Juan Carlos antes de entrar al aire y hoy también hice un comentario. 65 tiros en la casa del alcalde de Balsar. No pasó nada, afortunadamente. 65 tiros. Estaba la esposa y un hijo de 15 años. El alcalde no estaba. ¿Cómo se sentirán los demás vecinos de Balsar? El señor de la tienda del frente, el vecino del alcalde. Dicen, si al alcalde le atraviesan su casa con 65 tiros y no pasó nada, afortunadamente. ¿En qué condiciones estoy yo? Nos deben estar escuchando ahora mismo algunos oyentes en Balsar. Y dirán, oye, yo voy a salir tranquilo a vender mis juguitos en la esquina. De ninguna forma. Y de nuevo. Eso es lo que realmente me aterra de todo. Y mira, yo creo, Gonzalo, que además en este punto, al respecto de lo que pasa en Ecuador, cada uno desde nuestro espacio tenemos que jugar un rol responsable. Organizaciones de la sociedad civil como la nuestra, pidiendo información y datos, que se rinda cuentas, que se transparente, para poder evaluar efectivamente la eficacia de estas acciones del gobierno. El periodismo contando los hechos, no ocultándolos para no hacer el juego a X y Z actores políticos, no, contando los hechos. Además los hechos son las cosas como son. Los hechos son hechos, ¿no? Para que sea la ciudadanía la que saque sus conclusiones. Y la ciudadanía tiene todo el derecho de reclamar. Quizá por eso es que a tan pocos días de que vayamos a las urnas,
No se nos ha dicho, pues, que la consulta y el referendo es la solución para el problema de la inseguridad, porque no lo es, o la solución para otros problemas en función de ciertas preguntas que están ahí, ¿no? Pero yo digo, ahí ha tenido tino el gobierno en tampoco prometer el paraíso a la vuelta de la esquina después del 21 de abril. Creo que han sido en ese sentido responsables con el discurso. Porque también generar una sobreexpectativa y pensar que vamos a estar en el paraíso de colores el 22 de abril porque votamos los ciudadanos de una manera u otra, no sería, primero no sería aceptable y segundo sería un boomerang para los propios propósitos de estabilidad del gobierno y políticos del gobierno, que de eso hablaremos después de un rato. Pero... Así es, Gonzalo, pero hay que entonces estar, como digo, muy atentos de la situación porque hemos visto que como lo decía al inicio, los hechos hacen que las cosas cambien de un rato para el otro y hoy podremos estar contando lo que sucede en ciertos temas vinculados a violencia y a inseguridad y el día de mañana no sabemos qué es lo que ocurra. Incluso, mira que estamos igual a muy pocos días de que esa reforma tributaria que logró el gobierno entre en vigencia. El lunes, pues. Y mira, y yo no quiero acusar y señalar con el dedo a nadie, pero a mí me ha parecido muy gracioso y a eso me refería con el tema de los medios y su rol de informar. Ver que hay medios que obviamente reciben pauta del gobierno nacional y que están diciendo, le recordamos que el aumento del IVA no va a perjudicar su canasta básica porque no aumenta el precio de los... O sea, no debiera, ¿no? No debiera. Pero no es el factor especulativo. Pero es que por eso digo, no, y por favor, informemos las cosas como son. Hay una subida de IVA, sí. Usted sabrá y usted analizará si suben o no suben los precios. No podemos decirle este rato a la gente, tranquilos, nada va a subir de precio, porque el rato que veas que sube, ¿qué va a decir? Claro. Y también, y ese es un punto, esa afectación directa, que es el segundo aspecto que decíamos, Gonzalo, el económico, va a terminar también pasando factura. Probablemente el impacto de una subida de 3 puntos de IVA no la veamos el 2 de abril. No, pero es el factor especulativo. Pero vamos a empezar a ver, Gonzalo, el hecho de que la gente diga, a ver, sí, a ver, en la canasta básica está el arroz y me dijeron que no iba a subir de precio, pero sube. ¿Por qué? Porque hay servicios que hacen que el arroz que se cosecha en los ríos llegue a su mesa y que cobran IVA, pues, y que aumentan el costo. O el transporte, o la persona que carga. Es un efecto en cadena. Entonces yo creo que básicamente veremos el impacto de este tema. Yo decía, el tema, ahora están diciendo, están llenos los almacenes, la gente está comprando electrodomésticos, no sé qué. Bueno, una persona que paga $1,000 por un plasma, tiene que pagar $30 más. Entonces también este efecto nervioso, especulativo. Me voy a ahorrar $30 si no lo compro hoy. Tampoco pasa nada. Y de nuevo, es incontrolable. Yo no soy totalmente ni economista ni experto en economía, pero mira que podríamos tener, en este caso, un aumento del consumo en marzo y que nos reporten unas ventas extraordinarias en este mes y una caída brutal en abril, cuando la gente ya no quiera salir a comprar porque ya le pegaron el 15%. Mauricio, vamos a saludar también a Esteban Ron, él es decano de la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad SEC. Hemos hecho primero, antes de entrar al tema consulta popular como tal, un análisis del estado de cosas. No sé si lo venía escuchando. Lo venía escuchando y mil disculpas por eso. No. Un atoradero en el camino. Me acaba de escribir también Alfredo Espinosa que ha habido un accidente en el sector del Labrador, me dice él. El que tuve, llegando. Sí, el que tuve que enfrentar yo era un atoradero en el sector del Jardín que me mermó 10 minutos, así que mil disculpas por eso. Tranquilo, pero estábamos haciendo este panorama primero, la situación de orden público, seguridad, lo que hemos vivido este fin de semana, factores que pueden o no pueden incidir en el resultado de la consulta. Hemos escuchado ya a Mauricio Alarcón. A ver, Esteban Ron, ¿qué opina de esto? Bueno, igual muchas gracias, Mauricio. Estaba haciendo creo que un panorama generalizado de lo que estaba sucediendo y yo creo que en este caso tenemos que utilizar figuras un poco más sencillas, un poco más simples a efectos de entender el porqué la consulta popular en este momento y el efecto postelectoral y el efecto rebote que se va a dar a posterior, Gonzalo. ¿Qué es lo que sucede? Daniel Noboa tiene una agenda apretada desde el minuto número 1 de su gobierno. En segundo lugar, hay un reset de esta agenda el 8 y 9 de enero, cuando se da este clivaje por los altos índices de violencia y la toma de uno de los medios de comunicación más importantes del país, lo que hace que nuevamente se dé este reset de agenda y la seguridad tenga una agenda propia, dejando las otras prioridades de la administración pública en un segundo plano.
¿Qué es lo que sucede en el inmediato? Hay el reajuste económico, eso sí, que venía como parte de un plan de gobierno, las leyes con carácter económico urgente, que le ponían a la Asamblea también un candado para que no se puedan mover. Entonces, aprobaron todo, ¿no? han aprobado todo, sí, Incluso pero algunas cosas más allá de lo que la Hasta propia más propuesta generosos. así es. presidencial. Pero digamos que eso fue la apuesta presidencial a efectos de que no tengan una margen de acción política a la Asamblea. En el intermedio de esto, y es la primera vez que un candidato presenta una consulta popular como plan de trabajo y de gobierno efectivamente en el Consejo Nacional Electoral, se le vuelve imperativa la consulta popular. Y creo que Daniel Noboa empieza a tener un respiro de la consulta popular porque no se le está ejecutando dentro de los primeros 100 días. De hecho, alguna vez especulábamos, inclusive contigo, Mauricio, de que el decreto ejecutivo número 3 iban a hacer las preguntas, y nunca lo fueron, ¿sí? Se demoraron. Pero tampoco demoró tanto. No demoró. No. Está dentro de los rangos, Sí. dentro de los rangos Y aceptados. aprovechando la popularidad y demás. Además, y esta consulta popular en este momento se transforma en un trampolín de recuperación de credibilidad, aceptación y popularidad, porque se vienen, o al menos ha tomado 3 medidas impopulares en los últimos tiempos. El aumento de impuestos, en este caso en el IVA, es una medida absolutamente impopular. Segundo, el tema de la seguridad, si bien se hizo una contención y hay una favorabilidad social a las medidas que ha venido tomando el presidente Noboa, ya se viene la segunda fase, y de hecho se le está encarando al presidente decir, bueno, tienes detenidos a casi 10,000 personas, ¿cuál va a ser el siguiente proceso de judicialización? Y tercero, ¿cuál es la perspectiva económica respecto al empleo? Y hablando de fases, es decir, el 8 de abril termina la extensión del estado de excepción, lo que le da la Corte. ¿Qué va a pasar con los militares que están este rato controlando en las cárceles? No hemos oído, y aquí yo he reclamado muchas veces de manera de comentario, naturalmente, que nos expliquen si están elaborando o no un plan para reestructurar SNAI, o le van a dar esas cárceles que hoy controlan los militares de nuevo al SNAI, nos preguntamos. Entonces incluso el post consulta, también, como Mauricio decíamos hace un rato, bueno, que la gente no crea, y el gobierno no ha vendido eso, que al día siguiente, que el 22 de abril ya es el paraíso. Ecuador no ha sido responsable en Así esa es. línea, ¿no? Entonces, digamos que esa es la catapulta y el trampolín de la figura del presidente Noboa, porque además es un presidente candidato, ojo, ¿no? Y que tiene que cuidar sus altos niveles de aceptación, además con una organización política en trámite en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, lo de la candidatura vamos a dejar Sí, para ahí la después. dejamos, sí. Pero quiero también oír Claro. a Alfredo, ¿qué tal? Alfredo Espinosa. Estamos con Mauricio Alarcón, Esteban Ron, Alfredo Espinosa, haciendo un panel. Y lo que primero pusimos sobre la mesa, antes de ir al tema consulta per se, es este ambiente previo. ¿En qué estamos? Desde la lectura de la gente, pero también desde la lectura de los analistas. Alfredo, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muy buenos días, Mauricio, Esteban. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Bueno, ¿en qué estamos? Estamos en una situación extremadamente complicada, en donde la cotidianidad está marcada por altos índices de violencia, de delincuencia, en donde la conversación y la opinión pública lastimosamente se ha cotidianizado en el sentido de llevar a escena ahora como algo casi normal este tipo de sucesos, ¿no? Eso hablábamos con Mauricio, no sé si lo venía escuchando, la normalización de los hechos violentos. Ya un alcalde cae, así un muerto más. ¿Qué es esto? Bueno, lastimosamente es un estado de descomposición social al extremo, ¿no es cierto? Una gobernanza marcada por la criminalidad, pero también la puesta en escena de una sociedad criminalizada, ¿no? Por la ausencia del Estado, ¿no? Lo que hemos visto básicamente es que el primer pantallazo del gobierno fue, como Esteban mencionó, generar una especie de muro de contención, ¿no? Y un relato que de una u otra manera generó cierta expectativa y certeza y confianza, me atrevería a decir que incluso una razón de Estado en torno a la seguridad y a la pacificación. Pero, digamos, eso también tiene su límite, ¿no? No es algo que se pueda estirar, al menos yo pienso que frente a otro tipo de temas como el económico y el social, no sé si se llegará a estirar
tanto no, sobre todo cuando tienes por otro lado un estado de desatención abrumador y medidas económicas que también son impostergables y que se tienen que ir tomando, ¿no? Lo que Esteban mencionaba. Puedes detener a un amplio número de personas, ¿no es cierto?, con indicios de haber cometido actos terroristas, pero tampoco puedes generar hacinamiento en las cárceles y tener un sistema carcelario que definitivamente tampoco genera ningún tipo de garantías. Entonces, es una situación difícil. En las cárceles, ¿qué viene? ¿Los fitos de nuevo? ¿Como gerentes generales? Como... Mientras no se reestructure el SNAI, mientras no se haga efectivamente una depuración del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, estamos a merced de lo que ocurra con los militares. Ojo, yo quiero advertir que tal vez se está haciendo, lo que pasa es que no lo conocemos. Pero sería bueno que lo digan, pues un gobierno que rinde cuentas hasta puede darnos a nosotros estabilidad emocional, pues llamarlo de alguna forma. O quizá, como lo hablábamos tras micrófonos, Gonzalo, y con esto termino este punto, están esperando a que se apruebe la primera pregunta, aquella que está vinculada con el cambio constitucional que ya la Asamblea dijo que estaba bien, donde en el anexo, en el cambio que se hace al artículo de la Constitución, se dice que también los militares podrán intervenir en los centros de rehabilitación social cuando haya una grave conmoción interna al interior de los mismos. ¿Será que están esperando eso? Sin necesidad de estado de excepción. Sí, justo Mauricio se adelantó. Creo que en este caso el gobierno le está apostando a la consulta popular para una ejecución inmediata de la pregunta número 11, la que no es propuesta del presidente, ¿sí? La que sale de la Asamblea Nacional. Bueno, y que la Corte Constitucional mandó a que... Exactamente, pero aquí hay un tema específico. Vamos a tener esa pregunta donde no va a ser necesario el estado de excepción para que pueda haber esta acción colaborativa y cooperativa entre las Fuerzas Armadas cuando existan pues los índices efectivos, inclusive dentro, como decía Mauricio, de los CPLs. Pero además se le apela a la pregunta número 1 de la consulta popular, de la consulta abierta, del plebiscito, que es el control de la periferia de los CPLs. Entonces creo que le están apostando a eso y mientras tanto ver una excepcionalidad hasta llegar a la ejecución inmediata de la consulta popular. O sea, estirar un poco las sábanas. Estirar un poquito las sábanas. Sobre esto para luego continuar, por favor. Sí, y en medio de todo esto que ustedes mencionan, ¿no es cierto? Tienes a un gobierno candidato que utiliza la consulta como su plataforma electoral, ¿no?, para la reelección, y en medio de ese contexto tienes la entrega de un partido político que incluso según una entrevista que hubo del presidente en un medio de comunicación sería ya el siguiente mes. Entonces, en medio de todo ese contexto de laxitud legal y de facilidad con la que se entregan las organizaciones políticas para no alquilarlas, más la presencia de un gobierno candidato, ¿no?, y escándalos que están de por medio, difícilmente veo que hayan soluciones mucho más estructurales a problemas que son endémicos. El tema de elecciones, que sí lo vamos a tocar, pero al cerrar este panel. Vamos a dialogar, era la voz de Alfredo Espinosa, está con nosotros también Esteban Ron, Mauricio Larcón. Vamos a ir a las noticias de Ecuador Radio con Juan Carlos Vanegas y enseguida vamos a plantearles en el panel pedirles sus opiniones sobre las preguntas de consulta popular. En otro panel parecido analizamos ya las del referendo como tal, así que vamos a ir hoy a las de consulta popular para poder alcanzar. Ya ven que ustedes el tiempo siempre es mezquino cuando sobre todo hay inteligencia y reflexiones que vale la pena escuchar, como las de nuestros invitados esta mañana. Venimos enseguida. Desde ahora, Zona Publicitaria. Con Saludza Vitality puedes ganar un Apple Watch con solo moverte. Como yo en este momento, que estoy acumulando pasos mientras grabo este anuncio, ya que todos los movimientos suman para poder pagarlo. Con Saludza, descubre cómo moverte te premia con un Apple Watch en saludza.com. Esta fue la Zona Publicitaria. Presentamos el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado.
Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Ex vocal suplente de la Judicatura niega influencia en fallo judicial a favor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Nota de Coavisa. En la audiencia de formulación de cargos del caso Purga, la fiscal Diana Salazar reveló que la ex vocal del Consejo de la Judicatura, Elsie Celi, actuó como operadora entre la Corte de Guayas y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Esto en una acción de protección que representó $30 millones a favor de la entidad militar. Internacionales. Rehenes latinoamericanos siguen en manos de Hamás. Nota de CNN. Han pasado casi 6 meses desde que Hamás realizó un ataque terrorista en Israel que desencadenó una guerra en Gaza que ha dejado miles de muertos en el territorio palestino. Deportes. La Tri femenina jugará mañana ante Paraguay como revancha. Ecuador subfemenino 17 no pudo con Brasil el reciente lunes en el inicio de la liguilla final y cayó goleada 4-0. Ahora va por la revancha en su segundo partido este jueves desde las 18:30 ante el anfitrión Paraguay, que viene de empatar con Colombia 0-0. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Este fue el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos, las noticias que debes conocer. Servicio informativo Platinum. Te mantenemos bien informado. Noticiero Ecuador Radio, un estilo diferente de hacer noticia. Recordar los tiempos del colegio y la ONU. Vamos ahí. 8 de la mañana, 9 minutos, una hora menos en Galápagos. Estamos en un panel con analistas, Alfredo Espinosa, Esteban Ron, Mauricio Alarcón. Hemos hablado ya de los temas de este ámbito, de la atmósfera política en la que se está desenvolviendo la consulta en el país. 2 o 3 temas que vale la pena tocar, y el primero de ellos será la visión que tienen ustedes sobre las preguntas de consulta popular per se, más allá de las del referéndum que hemos tocado en otro panel. Y quisiera empezar a escuchar a Mauricio Alarcón. Gonzalo, yo empiezo ratificando lo último que lo dijimos en este mismo espacio. Las preguntas de referendo son buenas, generan un cambio y traerán un impacto positivo al país a largo plazo. Las de consulta son inoficiosas, en muchos casos ya no son ni oportunas, y simplemente están ahí por el capricho de alguien de no darlas de baja. Hubiéramos tenido quizá una papeleta más corta. ¿Y a qué voy con esto? Ejemplo. Sí, pero te quisiera preguntar, porque lo hablamos, me parece, la vez pasada. Gracias. Con el tratamiento que no se terminó dando adecuadamente del Código Orgánico Integral Penal, ¿realmente, como muchos piensan, se pudo haber obviado alguna de estas? Dejemos de momento de lado lo que pase con el Código Orgánico Integral Penal, porque aún está corriendo el tiempo para que algo suceda, más allá de ese caballo de Troya que nos quieren meter. Pero dices, ¿por qué Vamos, se pudo haber te obviado? voy a poner un ejemplo. Tenemos una pregunta que tiene que ver con reformar la ley orgánica de extinción de dominio. Inoficioso absolutamente. ¿No acaban de hacerlo por una ley de urgencia en materia económica? ¿Qué va a decir el presidente si es que esta pregunta es aprobada? Ya no voy a mandar el proyecto de ley porque aunque ustedes me dijeron que sí, yo me adelanté. Tiene razón de estar esta pregunta aquí. Si lo que nos están diciendo... O sea, ya está en vigencia. Pero Gonzalo, es peor todavía, porque las de consulta, en el anexo no te dicen vamos a reformar el artículo tal o vamos, no te dice. Si se aprueba la pregunta, el presidente de la República en 5 días manda un proyecto de ley para que la Asamblea, en un plazo máximo de 60, la apruebe y ponga en vigencia. A ver, pero pongamos este ejemplo que acaba de mencionar Mauricio para ilustrarnos un poco más. Si es tan gentil. Quiere decir esto, que digamos que tenga el sí esa pregunta. Uh-huh. En 5 días manda un proyecto y la Asamblea Nacional se demora 2 o 3 meses para sacar una ley que no sabemos si estará estrictamente son 60, por eso iba a decir, no son ni siquiera 3 meses. El propio anexo te dice en máximo 60. El presidente, por la vía del veto,
podría incluso reenderezar y dejarle con el sentido original, pero en también la este Asamblea caso podría cambiar algo de ese pero sentido. Gonzalo, podría, el procedimiento legislativo no cambia. Cambian en teoría los tiempos y la urgencia de los tiempos conforme el anexo. Pero acá lo que tenemos es el caso de una pregunta inoficiosa porque la reforma a dicha ley, en el sentido de la pregunta, ya fue hecha a propósito de uno de los proyectos urgentes en materia económica. ¿Algo, Y si algo revisamos más sobre esto de las preguntas? Porque Mauricio tiene la un compromiso. misma historia. Imagínate tú lo que es preguntarle al país en las condiciones actuales. Si estamos de acuerdo en que las Fuerzas Armadas hagan control de armas, como ya lo decía Esteban, en los alrededores de los centros de rehabilitación social, sin anexo, ¿está usted de acuerdo? El que vote que no es un imbécil. Con el respeto de las personas que quieran votar no por posición política. Porque en una situación, por eso digo posición política, porque es una pregunta que ni siquiera te está diciendo cómo lo van a hacer, qué es lo que... ¿Está usted de acuerdo con que se hagan controles? Y la pregunta es, ¿acaso no pueden hacerlo ahora? Si estamos hablando de los alrededores del centro de rehabilitación social, no el interior, que es una cosa distinta, para lo cual se activa esa reforma parcial que ha sido aprobada mediante la Asamblea. Entonces, te repito, si nos enfocamos en los temas de referendo, las garantías jurisdiccionales con jueces especializados, el arbitraje internacional, el contrato por horas, lo que acaba de aprobar la Asamblea, qué buenos temas, discutámoslo, profundicemos. En este caso, 6 preguntas, las 6, total y absolutamente irrelevantes e innecesarias, porque no son sino ratificar las competencias del Ejecutivo y del Legislativo, o incluso reiterar en cuestiones que ya han sido ejecutadas durante las últimas semanas. Muchas gracias a Mauricio Alarcón, iba a decir a Mauricio Riofrío, fue nuestro invitado anterior, a Mauricio Alarcón, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar aquí en este panel, por haber aportado.